Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de las fuerzas. Vamos a usar como base una presentación de física clásica que nos ha llegado. La idea es, bueno, entender qué son, cómo funcionan y por qué son tan importantes para el movimiento. Así que, para empezar por el principio, ¿qué es exactamente una fuerza? Pues básicamente una fuerza es una interacción. Un empujón, un tirón, algo que puede cambiar cómo se mueve un objeto. Lo importante es que no solo cuenta la magnitud, o sea, lo fuerte que es, sino también la dirección y el sentido. ¿Hacia dónde va? Son vectores, vamos. Y sus efectos pues van desde poner algo en movimiento, pararlo, cambiarle la velocidad, menos la aceleración, ¿sabes? O la trayectoria, Ujú. hasta deformar objetos o incluso mantenerlos quietos, en equilibrio. Entendido. La presentación que tenemos diferencia entre fuerzas de contacto, como, no sé, la fricción, ¿no? O la tensión en una cuerda. Y luego las fuerzas a distancia, como la gravedad o los imanes. También menciona una cosa llamada diagrama de cuerpo libre. Suena importante. Y lo es, sí. Es una herramienta visual muy potente, la verdad. Lo que haces es aislar el objeto que te interesa. Y dibujas flechitas, vectores, representando todas las fuerzas que actúan sobre él. Ayuda muchísimo a ordenar las ideas y a aplicar las leyes. Si te parece, podemos ver algunas fuerzas típicas que aparecen siempre en estos diagramas. Quizás empezar por el peso, ¿no? Es algo que sentimos todos los días. El peso, sí. La fuente dice P igual a M por G. Entiendo que es la fuerza con la que la Tierra, por ejemplo, nos atrae hacia su centro. Y recalca mucho no confundirlo con la masa, aunque hablemos de pesar kilos en la báscula. Claro, es una confusión súper común, pero en física, ¿eh? La masa es la cantidad de materia y el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre esa masa. Son cosas distintas. Y luego está la fuerza normal, que es la fuerza de soporte. Cuando apoyas algo en una superficie, la superficie lo empuja hacia arriba, ¿no? Perpendicularmente. Es lo que evita que nos colemos por el suelo, básicamente. Ah, vale. Y aquí la presentación hacía una aclaración que me llamó la atención. Decía que la normal que la mesa ejerce sobre un libro y el peso del libro no son un par acción-reacción, pero sí parecen opuestas y se anulan a veces. ¿Por qué? Ambas actúan sobre el mismo cuerpo, sobre el libro. Y la tercera ley de Newton, la de acción-reacción, dice que las parejas de fuerzas actúan sobre cuerpos diferentes. La reacción al peso del libro, tierra atrae libro, es la fuerza con que el libro atrae a la tierra, cuerpos distintos. Y la reacción a la normal, mesa empuja libro, es la fuerza con que el libro empuja a la mesa hacia abajo. Ostras, claro. Ahora lo veo. Ese detalle es fundamental. Vale, vale. Siguiendo con las de contacto está la tensión, la fuerza en cuerdas, cables. Si la cuerda es ideal, sin masa y no se estira, la tensión es igual en todas partes. Eso es. Y también está la fuerza elástica, la de los muelles, por ejemplo. Aquí entra la ley de Hooke, F igual a menos K por delta L. Esa K es la constante elástica, mide la rigidez del muelle. A más K, pues más fuerza necesitas para estirarlo o comprimirlo una distancia delta L. Es la base de los dinamómetros para medir fuerzas o de los colchones de muelles, camas elásticas. Ajá. Y nos queda una fuerza clave, creo, el roce, la fricción. Fundamental. Sin ella no podríamos ni caminar ni frenar un coche, nada. Surge por las pequeñísimas imperfecciones entre las superficies que están en contacto y siempre, siempre se opone al deslizamiento. ¿Y la presentación diferencia entre roce estático y cinético? Sí. El estático es el que tienes que vencer para empezar a mover algo. Suele ser más grande. Piensa cuando empujas un mueble pesado. Cuesta arrancar, ¿verdad? Sí, cuesta. Pues una vez que ya se está moviendo, actúa el roce cinético, que normalmente es un poquito menor. Por eso mantenerlo en movimiento es algo más fácil que empezar a moverlo. Matemáticamente dependen de un coeficiente, μ, que cambia según los materiales. No es lo mismo goma en asfalto que hielo sobre hielo, claro, y de la fuerza normal. Vale. Y todo esto, todo este juego de fuerzas, se rige por tres leyes básicas, ¿no? Las leyes de Newton. Son como las reglas del juego, Exactamente. las reglas maestras de la mecánica clásica. La primera ley es la de la inercia. Dice que un cuerpo sigue como está, quieto o moviéndose en línea recta a velocidad constante, a menos que una fuerza neta externa lo obligue a cambiar. Los objetos son cabezotas, digamos, se resisten a cambiar su movimiento, y la masa mide esa resistencia.
esa inercia. Luego, la segunda ley, F igual a ma. Esta es la ecuación famosa, ¿no? La que relaciona fuerza, masa y aceleración. La central, sí. Te dice cómo responde un objeto a una fuerza neta. La aceleración que consigue es directamente proporcional a esa fuerza neta, fuerza, más aceleración, e inversamente proporcional a su más masa, menos aceleración para la misma fuerza. Lo del carrito del súper, vamos. Vacío acelera fácil, lleno cuesta más empujarlo para que coja velocidad. Justo ese ejemplo. Y finalmente, la tercera ley, acción-reacción, que dice que si un cuerpo A empuja a un cuerpo B, entonces el cuerpo B empuja al cuerpo A con la misma fuerza, pero en sentido contrario. Y lo crucial, como vimos antes con la normal y el peso, es recordar que estas fuerzas actúan sobre cuerpos diferentes. Perfecto. Entonces, resumiendo un poco, hemos visto qué son las fuerzas, interacciones con magnitud y dirección, hemos diferenciado las de contacto y a distancia, visto la utilidad de los diagramas de cuerpo libre Ujú. y hemos detallado fuerzas como el peso, la normal, la tensión en cuerdas, la fuerza elástica de los muelles y el roce, tanto estático como cinético. Y cómo las tres leyes de Newton ponen el marco para entender cómo interactúan todas estas fuerzas y cómo afectan al movimiento. Comprender esto nos permite explicar un montón de cosas, desde por qué se cae una manzana hasta cómo podemos caminar o por qué un puente no se cae. Son los principios básicos que rigen casi todo el movimiento que vemos a nuestro alrededor. Muy bien. Y para dejar algo en el aire, una reflexión final. Si hemos dicho que el rozamiento depende de esas imperfecciones microscópicas y es lo que nos permite interactuar, caminar, frenar, ¿cómo sería un mundo hipotético sin nada de fricción, completamente liso? ¿Podríamos siquiera empezar a movernos? ¿O detenernos si ya estuviéramos en movimiento? Ahí queda la pregunta.